Vamos a sumergirnos en la historia de un grupo de pensadores, unos auténticos rebeldes que se atrevieron a cuestionar todo lo que se daba por sentado en economía. Y todo empezó, curiosamente, con una pregunta de lo más simple. Esta es la crónica de la escuela austríaca, una verdadera rebelión intelectual. A ver, arranquemos con una pregunta clásica, una de esas que seguro ha pasado por la cabeza de muchos alguna vez. ¿Cómo es posible que el agua, que es, vamos, esencial para la vida, sea tan barata? Y claro, aquí llega la otra cara de la moneda. Los diamantes, un lujo total, algo que no necesitamos para nada y sin embargo tienen unos precios desorbitados. Esta contradicción, tan llamativa, es precisamente la famosa paradoja del agua y los diamantes. Bueno, pues resulta que resolver este rompecabezas no fue ni mucho menos un simple juego intelectual. Ojo, porque fue la chispa que prendió la mecha de una auténtica revolución en el pensamiento económico. Casi nada. Y esto nos mete de lleno en el primer gran concepto clave, la revolución marginal. O lo que es lo mismo, una manera totalmente nueva de plantearse de dónde sale el valor de las cosas. La solución a la paradoja es la llamada teoría del valor subjetivo. El nombre puede sonar un poco técnico, pero la idea es súper intuitiva. Básicamente nos dice que el valor no está en las cosas, sino en nuestra cabeza, en lo que nosotros valoramos. La clave está en pensar al margen, o sea, en la siguiente unidad. A ver, como el agua abunda, un vaso de agua adicional pues no nos parece gran cosa. Pero ¿y un diamante adicional? Eso ya es otra historia. El valor, al final, depende de cuánto necesitamos algo y de lo escaso que sea, justo en el momento en que tomamos la decisión. ¿Y quién fue el arquitecto detrás de esta idea tan rompedora? Pues nada menos que Karl Menger, el que es considerado el fundador de la escuela austríaca. Fue él quien cogió esta intuición y le dio forma, la convirtió en una teoría sólida. De hecho, esta cita del propio Menger lo clava. El valor no es algo intrínseco de los objetos, no es una propiedad física. Es sencillamente la importancia que cada persona le da a algo para satisfacer una necesidad. No es algo que se pueda medir en un laboratorio, ¿verdad? Es un juicio totalmente personal y que además va cambiando. Vale, con esta base ya establecida vamos a ver ahora cómo los herederos de Menger cogieron estas ideas y las llevaron literalmente al campo de batalla intelectual. Se enfrentaron de tú a tú con las teorías económicas que dominaban el mundo en ese momento. Y aquí es donde entra en escena una figura gigantesca, Ludwig von Mises, pieza clave de la segunda generación de austríacos. Hay que ponerse en situación. El mundo estaba fascinado con las ideas socialistas y la planificación central, y en medio de todo eso va Mises y lanza un desafío frontal. ¿Es siquiera posible que una economía planificada funcione? Este choque de ideas se conoce como el debate sobre el cálculo económico. La cosa es así. Por un lado, Mises decía: a ver, si no hay propiedad privada de las fábricas, de la tierra, no hay un mercado de verdad. Y si no hay mercado, no hay precios. Y sin precios, que son como las señales de tráfico de la economía, es imposible saber qué producir o cómo hacerlo de forma eficiente. Es el caos asegurado. Y por el otro lado, la idea de la planificación central defendía que un grupo de expertos desde un despacho podía asignar todos los recursos de una forma mucho más racional y justa que el mercado. Y pegadito a Mises tenemos a su alumno más aventajado, que acabaría siendo una leyenda, Friedrich Hayek, futuro premio Nobel. Hayek se metió de lleno en otro de los grandes debates del siglo XX, un auténtico combate de pesos pesados contra el famosísimo John Maynard Keynes. ¿El tema? Ni más ni menos que los ciclos económicos. ¿Por qué hay épocas de boom y por qué de repente todo se viene abajo? Y aquí nos encontramos con dos diagnósticos que chocan frontalmente. Para Hayek, el problema empezaba cuando los bancos centrales toqueteaban los tipos de interés, bajándolos artificialmente. Eso, decía él, es como dar una señal falsa a los empresarios, que se lanzan a invertir en proyectos que en realidad no son sostenibles. Se crea una burbuja que tarde o temprano explota. Su visión se centraba en el largo plazo. Keynes, en cambio, veía las cosas de otra manera. Para él, si la economía se frena, el Estado tiene que meter dinero, estimular la demanda y poner la maquinaria en marcha otra vez. La prioridad era apagar el fuego inmediato. Como se ve, dos formas de ver el mundo que a día de hoy siguen generando un debate tremendo. Y todo esto, todos estos debates, nos conducen a una de las ideas más potentes y, la verdad, más elegantes de la escuela austríaca. La idea de que el mercado no es una máquina que se pueda diseñar y controlar, sino que es más bien un proceso, casi como un organismo vivo. A esta idea la llamaron orden espontáneo. El principal desarrollador fue Hayek, y lo que viene a decir es algo fascinante: que muchas de las cosas más complejas y útiles de nuestra sociedad, como el lenguaje o las ciudades, no las diseñó nadie. Simplemente surgieron, de forma natural, de las acciones de millones de personas buscando cada una sus propios objetivos.
Esto se entiende mucho mejor con ejemplos, ¿a que sí? Pensemos en el lenguaje. ¿Quién lo inventó? Pues nadie. Y a la vez, todo el mundo. Simplemente evolucionó. O pensemos en las normas de tráfico no escritas. ¿Cómo fluye la gente por la acera? O el propio dinero. Son órdenes súper complejos que funcionan a la perfección sin que haya un director de orquesta. Pues bien, para los austríacos la economía de mercado es el ejemplo más claro de todos. Y aquí es donde el papel de los precios cobra todo el sentido. Para Hayek, los precios no son solo números en una etiqueta. ¡Qué va! Son como una red de comunicación gigantesca y súper eficiente. Transmiten información crucial por toda la economía. Información sobre qué se necesita más, qué sobra, y así, sin que nos demos cuenta, coordinan las acciones de millones y millones de personas que ni se conocen. Entonces, ¿qué fue de esta escuela de pensamiento tan particular? ¿Se quedó en los libros de historia como una simple curiosidad? Pues nada más lejos de la realidad. Vamos a hacer un repaso rápido de su trayectoria hasta nuestros días. La historia de esta escuela es, como se puede ver, una auténtica montaña rusa. Empieza fuerte con su fundación por Menger, luego se consolida con figurones como Mises y Hayek, pero después entra en una especie de travesía por el desierto, una fase de aislamiento. Pero, y aquí viene lo interesante, a partir de los años 70 resurgió con una fuerza increíble y hoy vuelve a tener una voz muy presente en los debates económicos. Ese periodo de aislamiento tuvo varias causas. Claro, por un lado, la Segunda Guerra Mundial obligó a muchos de sus grandes pensadores a exiliarse de Europa. Y por otro, el mundo académico en general empezó a ir por otro camino. Uno mucho más enfocado en las matemáticas y los modelos formales. Un enfoque que a los austríacos, la verdad, nunca les convenció. Pero la llama no se apagó del todo, ni mucho menos. Fue reavivada por una nueva generación de economistas. Destacan sobre todo dos nombres. Israel Kirzner, que investigó a fondo la figura del empresario, y Murray Rothbard, un autor súper prolífico que expandió las ideas austriacas a un montón de campos nuevos. A día de hoy, la huella de la escuela austríaca se ve en un montón de sitios. Hay instituciones académicas y think tanks por todo el mundo que beben de sus ideas. Desde la importante Universidad George Mason, en Estados Unidos, hasta el Mises Institute, que se dedica a tope a difundir este pensamiento por todo el planeta. O sea que su legado está, sin duda, muy vivo. En resumen, y esta es la idea clave, lo que empezó como una solución ingeniosa a la paradoja del agua y los diamantes, acabó convirtiéndose en una rebelión intelectual con todas las letras. Una forma completamente distinta de entender la economía y cuyas ideas siguen resonando y mucho en los grandes debates de nuestro tiempo. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. ¿Qué es el mercado en realidad? ¿Es ese sistema brillante, casi mágico y autoorganizado que describían los austríacos una fuente de prosperidad? ¿O es más bien una fuente de caos impredecible, algo que necesita ser dirigido y controlado? La respuesta, bueno, esa pregunta sigue estando hoy más que nunca en el mismísimo centro del gran debate económico.